Hola, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 11 del curso de Álgebra Intermedia. Al final de la primera parte de esta lección establecimos este teorema que nos daban dos fórmulas para ver, que nos indicaban más bien, cómo se factorizaban binomios que fueran la suma o la resta de cubos perfectos, ¿vale? Y en particular, aquí tenemos la fórmula que dice cómo factorizar la suma de dos cubos perfectos, y aquí la fórmula que nos dice cómo factorizar la diferencia, la resta de dos cubos perfectos. Y la interpretamos en la clase, en la primera parte de esta misma lección, ¿verdad? Vamos a ver ahora la demostración. En particular voy a ver la demostración de la segunda fórmula. La de la primera se hace en forma muy parecida, ¿ok? Bueno, empezamos con la expresión que interesamos factorizar. Lo primero que vamos a indicar aquí es que yo podría reescribir esa misma expresión, ese binomio, de esta manera. Vamos a ver si es verdad. Fíjense que aquí lo que yo he hecho, primeramente tengo este término x a la 3m aquí, menos ya la 3n, el otro término lo tengo acá. Y entre medio añadí aquí dos términos y dos términos. Y estos dos términos, si usted se fija, si usted los suma, si usted ve, lo que estoy haciendo aquí sumando una expresión algebraica, un monomio, más su inverso aditivo, pues esta parte da 0. Igualmente, en este otro corchete añadí dos términos que son precisamente un número y su inverso aditivo. Así que esta parte también da 0. ¿Ok? Así que fíjense que lo que tenemos aquí es x a la 3m, que es esto, más 0 y menos ya la 3n, que es esto, pues da eso mismo, ¿verdad? Porque los cuatro términos que añadí se anulan uno al otro, dan 0 al combinarse uno con el otro. Y claro, esos dos términos se añadieron porque son los que conviene añadir. Recuerden, en álgebra elemental, cuando hacemos demostraciones, algunas veces veíamos que nos convenía añadir algo que cuadraba, así que cuadraba finalmente lo que yo quería demostrar. Pues haciendo esa suma de esos términos en particular, ya usted verá que llegamos a lo que yo quiero demostrar, que es que este binomio, que es la resta de dos cubos perfectos, se factoriza de esta manera. Bueno, pues ahora en el siguiente paso lo que yo estoy haciendo es lo siguiente. Fíjense que yo usé dos corchetes, ¿verdad? Para encerrar las dos parejas de términos que añadí. Bueno, pues por la ley asociativa de la suma de números reales, yo puedo desagrupar, ¿verdad?, lo que me están indicando esos corchetes y escribir todos los términos uno detrás del otro. Y además, en álgebra elemental estudiamos un teorema que se llamaba la equivalencia de la resta, que decía que cuando usted suma el negativo de un número, eso es lo mismo que restar el número. Es por eso cuando yo escribí aquí esto, ahora sin los corchetes, fíjense, hice esto, este lo escribí aquí, este lo escribí aquí, y entonces en vez de decir más el negativo de esto, puse restando esto. Y de la misma forma seguimos acá, esto lo escribimos aquí, y en vez de escribir más el negativo de esto, escribimos restamos esto, porque la equivalencia de la resta, ese teorema que estudiamos en el álgebra elemental, recuerde que indica que eso, sumar un negativo es lo mismo que restar el número, ¿verdad? Y finalmente llegamos a restar y a la 3n. Bueno, ahora, por la ley conmutativa de la suma, yo voy a reescribir esto del siguiente modo. Primeramente, acomodé los términos que son positivos, miren, que están sumando este término y este término. Puse aquí, ¿ven? Y lo puedo hacer por la ley conmutativa de la suma. Y entonces después coloqué los que son negativos, ¿verdad? Este término, míralo aquí, este término y este término. Y da la casualidad que al yo reacomodarlos de esa manera, noto lo siguiente, que si yo agrupo estos primeros tres términos, o sea, si aplico la técnica de factorización de agrupación, fíjense que como este es un polinomio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 términos, 4 o más, puedo utilizar la técnica de factorización por agrupación. Y en particular, si agrupo los primeros tres términos, noto que entre ellos tres está este factor en común, x a la n, ¿verdad que sí? Porque fíjense que la x, la variable x, aparece en los tres términos, y el momento en que tiene el exponente más pequeño es aquí, ¿verdad? Así que ese es el que es factor común a los tres términos, el que tiene la variable que tenga el exponente más pequeño de entre los que contienen a esa variable. Acá, mientras tanto, en este otro grupo, fíjense que el coeficiente, o más bien la variable y, aparece en los tres, y esta es la que tiene exponente más pequeño, ¿verdad? Ya la n, ya la 2n, ya la 3n. ¿Ves? Pues esta sería el que es factor común de los tres.
según aquí, x a la m es más pequeño de los exponentes, ¿verdad? Porque viene x a la 2m y x a la 3m, pues este es el que es factor común entre los primeros tres términos. Pues mire, sacamos ese factor común x a la m y nos quedará por ¿cuánto? Pues mire, primero por x a la 2m. ¿Por qué? Porque si yo tenía x a la 3m y saqué una x a la m, pues me faltan 2m factores x para tener los 3m factores x que tenía al principio. Si usted multiplica esto por esto, aplicando la distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, pues escribe la base y suma los exponentes m más 2m, 3m. ¿Se fijan? En el segundo término, como saqué ya un x a la m y tenía 2m, pues me queda nada más que mx a la m factores aquí, ¿verdad? Claro, más el y a la n. Y en el último, como yo tenía el x a la m y lo saqué ya completo al frente, pues me queda aquí nada más que y a la 2m. Mientras tanto, en el segundo grupo, fíjense que como el primer término es negativo, pues sacamos el factor común que vamos a extraer de esos tres términos, lo sacamos negativo. Y va a ser, como dijimos, el y a la n, ¿verdad? Lo sacamos. Y entonces me queda por ¿cuánto? Pues miren, si saco el y a la n, pues salió este y nos queda nada más que x a la 2m. Más, porque fíjese, usted dirá, bueno, por aquí tenemos menos, pero como yo puse este menos, cuando yo multiplique negativo por positivo, queda negativo. Entonces fíjense que aquí tendremos que poner más x a la n, y como teníamos y a la 2n y saqué un y a la n, pues tenemos que poner aquí un y a la n adicional. Cosa de que si usted multiplica y a la n por y a la n, pues la y a la y suma los exponentes n más n, 2n. Y más también, porque a pesar de que aquí es menos, como que puse aquí negativo, pues para que dé negativo la multiplicación, aquí puse negativo, tengo que poner acá en positivo, ¿verdad? Negativo por positivo, negativo. Y como saqué un y a la n y tenía y a la 3n, pues aquí nos faltan, nos sobran y a la 2n. Si usted suma este exponente más este exponente, n más 2n da 3n. Bien. Bueno, pues ahora, fíjese que el polinomio de 6 términos, el hexanomio que teníamos originalmente, ahora se reduce a un binomio. Un binomio que tenía dos términos. Este término grande que está aquí y este otro término grande que está aquí, que se está restando. Este término lo estoy restando este término grande. Y de entre esos dos términos, yo noto que hay un factor común que aparece en los dos, que es esta expresión, este trinomio que está en los dos términos. ¿No ve que es el mismo? X a la 2m más x a la m y a la n más y a la 2m. Fíjate. Bueno, pues lo sacamos al frente. Ese factor común de x a la 2m, x a la m y a la n más y a la 2m. Lo sacamos como factor común al frente. Y entonces, ¿por cuánto se va a multiplicar? Bueno, pues primeramente, fíjense que ese factor se está multiplicando primero por x a la m, y después ese mismo factor se está multiplicando por menos y a la m. Y esta multiplicación de este trinomio por este binomio lo puedo escribir de esta forma, por la ley conmutativa de la multiplicación. Primeramente este binomio y después el trinomio, ¿verdad? Cambiamos el orden de la multiplicación. Bueno, pues miren, ¿qué tenemos aquí? Si esta expresión inicial es igual a esta segunda expresión, y esta segunda expresión es igual a esta tercera expresión, y esta tercera expresión es igual a esta cuarta expresión, y esta cuarta expresión es igual a esta quinta expresión, esta quinta expresión es igual a esta sexta expresión, y esta sexta expresión es igual a esta séptima expresión. Entonces, por la ley transitiva de la igualdad, la primera expresión, o el primer número, va a ser igual finalmente al último número. O sea que x a la 3m menos y a la 3n, mírenlo aquí, va a ser igual a lo último, que es x a la m menos y a la n por x a la 2m más x a la m y a la n más y a la 2n. Y fíjese que esto que está aquí es precisamente la fórmula número 2, que es la que demostramos en este caso. Les repetimos, la parte número 1 se hace en forma muy parecida y se lo dejamos como ejercicio, ¿okay? En los apuntes sobre este tema, segundo tema de factorización, en los apuntes del curso de álgebra intermedia. Bueno, vamos a ver estos ejemplos donde nos pide que factoricemos completamente. El primer ejemplo nos da un binomio, dos términos. Recuerde que siempre lo primero que usted trata de hacer es extraer algún factor común que haya entre los términos del polinomio o del multinomio que usted quiera factorizar. Pero fíjense que no hay un factor común, ¿verdad? Porque los factores del 8, por ejemplo, son el 8 mismo, el 2 y el 4. Y ni el 2, ni el 8, ni el 4 es factor de 27. Y en cuanto a las variables, aquí tenemos la variable x, que acá ni siquiera aparece. Así que no hay factor común entre esos dos términos. Bueno, déjenme decirle que el caso anterior que vimos de factorización, que fue en la primera parte de esta lección, fue
el binomio que era la diferencia de cuadrados perfectos, la resta de dos cuadrados perfectos, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan? Pues miren, lo siguiente que usted investiga si tiene un binomio es ver si, una vez tratado de extraer el término, el posible factor común que haya, es ver si el binomio que tenemos es una resta de cuadrados perfectos, pero no, ni siquiera es una resta, es una suma. Pues la única otra posibilidad que tenemos es que sea una suma de cubos perfectos. Así que vamos a ver si esos dos términos son cubos perfectos. Y recuerde que eso quiere decir que usted le puede extraer raíz cúbica exacta. Pues miren, la raíz cúbica del primer término de 8x al cubo la podemos sacar. La de 8 es 2, porque 2 por 2 por 2 da 8. Y la de x a la 3 es x, ¿por qué? Será x a la, y dividimos, recuerde, el exponente entre el índice del radical, y 3 entre 3 da a 1. Así que efectivamente, la raíz cúbica de 8x al cubo es exacta, que es 2x. La raíz cúbica del segundo término, que es 27 y a la 6, miren, la raíz cúbica de 27 es exacta, que es 3, porque 3 por 3, 9 y por 3, 27. Y la raíz cúbica de y a la 6 será y a la, y dividimos el exponente 6 entre 3, que da 2. Pues sí, al segundo término también se le puede extraer raíz cúbica exacta, que es el 3y cuadrado. Bueno, pues es una suma de cubos perfectos. Así que usamos esta fórmula que nos dice cómo buscar la factorización de una suma de cubos perfectos. ¿Verdad? Muy bien, y se recuerda que identificamos que esto eran cubos perfectos porque los exponentes tenían el factor 3, ¿ves? 3m y 3n. Así que se puede dividir entre 3, y al dividir entre 3 se cancela el 3 y queda la m, que es un entero, ¿ves? Es divisible. Igualmente aquí, al buscar la raíz cúbica, será dividir ese exponente entre 3, el 3 cancela y queda la m, que es un número entero. Así que efectivamente es una suma de cubos perfectos. Pues mire, la factorización consiste de un binomio y un trinomio. Al final de la primera parte de la acción interpretamos más bien que ese binomio usted lo obtiene del binomio que le dan originalmente para factorizar. Y fíjense que este binomio consiste de las raíces cúbicas de cada término del binomio, que es la suma de cubos que le den. Porque fíjense que es un dividido de exponente entre 3, ¿ves? Me queda nada más que la m y la n. O sea que cuando yo vaya a factorizar este binomio, que es la suma de dos cubos perfectos, el primer factor es una suma también, en donde aquí vamos a colocar las raíces cúbicas de cada uno de esos dos términos, que los determinamos aquí, 2x y 3y cuadrado. Pues ya tenemos el primer factor. El segundo factor, recuerde que analizamos al final de la primera parte de esta lección, fíjense que es un trinomio. Y vimos que ese trinomio entonces, usted lo puede obtener de este primer factor que acaba de obtener en la factorización, no del binomio original. Fíjense que este primer factor, repetimos, sale del binomio original buscando las raíces cúbicas de cada uno de estos términos. Pero entonces el segundo factor, que es un trinomio, no sale del binomio original, sino de este binomio que es el primero de los dos factores en la factorización, esta que estamos tratando aquí de binomio, que es la suma de dos cubos perfectos. ¿Y cómo salía? Dijimos, pues fíjense, este primer término de ese trinomio es el cuadrado de este, no el cuadrado de este del original, sino el cuadrado de este primer término del primer factor. Así que si yo cuadro aquí ahora, el primer término del primer factor, que es los x, dará 4x cuadrado, ¿verdad? El cuadrado del 2, que es 4, y la x al cuadrado, que es x cuadrado. Después observamos que cuando es una suma de cubos perfectos, en este primer factor sale una suma, y entonces en el trinomio el segundo término va con signo contrario a este que está aquí, ¿eh? Y claro, fíjense que en el caso de la resta de cubos perfectos, aquí va una resta, pero acá el segundo término del trinomio, que es el segundo factor, tiene signo opuesto al que está aquí. Así que como ahora estamos en una suma de cubos perfectos, el segundo término va a ir contrario al signo que tiene aquí, ¿eh? Negativo. En vez de más, menos. Y sencillamente analizamos que lo que hacíamos era que multiplicamos estos dos términos del binomio, que es el primer factor, en la factorización de ese binomio, que es la suma de dos cubos perfectos. Y al multiplicar esos dos, miren, ¿qué nos da en este ejemplo? Al multiplicar 2x por 3y, le dan 2 por 3, 6xy cuadrado. Y finalmente el tercer término de ese segundo, de ese trinomio, que es el segundo factor en la factorización de una suma de cubos perfectos, es el cuadrado, miren, del segundo término del primer factor. ¿Okay? Así que tenemos que cuadrar ahora, para tener el tercer término, el segundo término del primer factor. No el segundo término del binomio original, sino el segundo término del primer factor. Y al cuadrar este dará 3 al cuadrado es 9, y ya al cuadrado daría 4. Y esa sería entonces la factorización
de ese binomio, que como les repetimos, es una suma de cubos perfectos. ¿Okay? Vamos a ver este segundo ejemplo. Nos dan otro binomio, dos términos, ¿verdad? Primeramente vamos a ver si hay un factor común entre esos dos términos. No lo hay, porque fíjense que el único factor aquí del primer término consiste de x y sus potencias hasta llegar a la 12. Y en el segundo término ni siquiera hay x. Así que ya usted sabe que ahí no hay factor común entre esos dos términos. Entonces nos fijamos que ese binomio es una recta. Pues enseguida usted pregunta, ¿será una resta de cuadrados perfectos? Porque si es una resta de cuadrados perfectos, entonces se factoriza como vimos en la primera parte de esta lección. ¿Cómo se factorizaban? Diferencias de cuadrados perfectos. Pero fíjense que no lo es, porque da la casualidad que efectivamente a x a la 12 se le puede sacar raíz cuadrada exacta, que sería x a la 6 al dividir el 12 entre el índice 2 de la raíz cuadrada, ¿verdad? X a la 6. Pero al segundo término, a pesar de que al coeficiente numérico se le puede sacar raíz cuadrada exacta, que es 8, allá a la 9 no se le puede sacar raíz cuadrada exacta porque el 9 no es divisible entre 2. Así que no es una diferencia de cuadrados perfectos. Lo otro que podría ser es que sea una diferencia de cubos perfectos. ¿Ves? Y fíjense que no es. Yo no voy a escribir ahora, ¿verdad?, hacer el cómputo, sino que lo vamos a hacer mentalmente. A x a la 12, ¿se le puede sacar raíz cúbica exacta? Sí. Es x a la 4. Que buscar la raíz cúbica de x a la 12, lo que tengo que hacer es dividir el exponente 12 entre el índice 3 de la raíz cúbica, ¿verdad? Y 2 entre 3 da 4, así que es x a la 4. A 64 y a la 9, ¿se le puede extraer raíz cúbica exacta? Sí, porque la raíz cúbica de 64, por la experiencia que ustedes han tenido con las prácticas de las raíces en el primer tema del curso, la raíz cúbica de 64 es 4. Y allá a la 9 también se le puede sacar raíz cúbica porque no es divisible entre 3. Y específicamente cuando divida 9 entre 3, da 3. Así que será 4 y a la 3, la raíz cúbica exacta del segundo. Pues sí, se le puede sacar raíz cúbica exacta a cada uno de ellos, así que es una diferencia de cubos perfectos. Bueno, pues ¿cómo se factoriza una resta de cubos perfectos? Pues, según esta otra fórmula. Primeramente, fíjense que otra vez es un binomio y un trinomio. Y el binomio, fíjense que es la raíz cúbica de cada uno de estos términos, ¿verdad? Porque fíjense que ahora aparece como el exponente, después de haber dividido esos exponentes originales entre 3. Se cancela el 3 y queda aquí la m, y se cancela el 3 y queda aquí la n. Así que fíjense que el primer factor es un binomio que es la raíz cúbica de cada uno de los términos, restándose tal como es el binomio original. Así que será la raíz cúbica de x a la 12, que será x a la 4, repetimos, dividiendo el 2 entre el 3, que es el índice de la raíz cúbica, menos la raíz cúbica de esto, que es la de 64, dijimos que era 4, y la de y a la 9 y a la 3, dividiendo el 9 entre el 3, que es el índice del radical de la raíz cúbica, ¿verdad? Ese es el primer factor. Y el segundo factor es un trinomio. Un trinomio. ¿Y cómo sale ese trinomio? Pues de este binomio. El primer término aquí es el cuadrado de este, x a la 8. ¿Verdad? Porque al cuadrar x a la 4 al cuadrado, pues x a la... y multiplicamos 4 por 2. ¿Verdad? Porque al cuadrar se multiplican los exponentes de la base, que es este levanta un exponente y encima de eso otro exponente. Y 4 por 2 da 8. Entonces viene el signo opuesto al que está aquí. Recuerde que cuando es una suma de cubos, en el trinomio el segundo término es negativo. Cuando es una resta de cubos perfectos, o sea, que una resta, pero en el trinomio el segundo término va positivo. Y entonces fíjense que al igual que en el ejemplo, en la fórmula anterior, lo que tenemos que hacer es multiplicar estos dos términos del primer factor. Multiplicamos estos dos términos del primer factor, no estos dos términos del factor del binomio original, estos dos. Y si multiplico este por este será 4, x a la 4 y y a la 3. Y el tercer término, que dicho sea de paso, fíjense que en ambos casos va a ser positivo. En ambos casos va a ser positivo, será más. Y recuerde que este tercer término es el cuadrado de este segundo término del binomio, que es el primer factor de esa factorización. Así que el segundo término será el cuadrado de este, no de este, sino del segundo término del primer factor. Y el cuadrado de 4 y a la 6 será 16, porque 4 al cuadrado es 16, 4 por 4 es 16, y y a la 6, porque ya el cubo al cuadrado es y a la 3 por 2. Como estoy cuadrando, se multiplica el exponente 3. Por ese 2 al cual estoy elevando el y a la 3, 3 por 2, 6. Y esta sería la factorización de ese binomio, que es la resta de dos cubos perfectos. Bueno, pues con la discusión de estos dos ejemplos terminamos esta lección. En la próxima vamos a ver otros ejemplos adicionales de factorización de suma o resta de cubos y una aplicación que tienen
estas fórmulas para racionalizar denominadores que se llaman binomios zurdos de orden 3. Pero eso lo vemos en la próxima lección. Nos vemos entonces.